Bueno, les doy la bienvenida formalmente a todos ustedes a nuestra tercera clase del ciclo de clases Dario a la carta de clarinete en este caso. Y vamos a continuar con lo que veníamos hablando la clase pasada. ¿Se acuerdan que habían quedado bastantes preguntas y dudas sin responder porque no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la clase anterior hablamos muy en profundidad, casi como una clase de anatomía, sobre todo el sistema respiratorio, cómo se comporta el diafragma? Bueno, eso lo recuerdan, ¿verdad? Algunos me han pedido que les mandara la presentación. El que quiera que se la mande, acuérdese que me lo puede pedir por mail y yo se las envío con todo gusto. Así también como los documentos que yo mandé en ese, ¿se acuerdan? Ese documento con links de los lugares que yo usé también para investigar ciertas temáticas, como la de la primera clase que hablamos sobre la acústica del instrumento, la historia, bueno, eh, todas esas cosas que yo voy poniendo clase a clase o voy presentando clase a clase, me lo pueden pedir, porque es para todos, mismo para repasar los contenidos, para tenerlos. Lo que les pido que no lo estén compartiendo en lugares públicos. Eh, Otra cosa, las clases se graban, a partir de la clase pasada se están grabando, entonces el que no se pueda presentar una clase por algún problema, se le va a poder enviar la clase que perdió para que la recupere. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a retomar lo que quedó pendiente de la semana pasada. Esperen que me ubique un poquito. La semana pasada habíamos empezado a hablar del tema de las boquillas porque habíamos hablado de la embocadura. ¿Se acuerdan? Tienen presente ese tema, ¿no? Habíamos hablado de cómo armar una correcta embocadura tomando, vamos a buscar el dibujo, como 3 puntos, ¿m? Los 2 puntos de arriba, como armando un triángulo. Acá estaba, esta, donde los 2 puntos de arriba convergen para cerrar las comisuras de la boca, y abajo, el punto de abajo sería que la pera, esta parte del mentón, baja y armamos una embocadura relajada que rodea bien la boquilla, y con la presión correcta podemos lograr el buen sonido. Hablamos de la posición de la lengua, ¿se acuerdan? Que era tratar de poner la lengua como si quisieran decir una I y la boca como si quisiéramos decir una U. Entonces ahí tenemos la posición correcta de la embocadura y la lengua en posición como de una I, hace que el aire se direccione hacia la embocadura con la presión correcta y con el enfoque correcto para lograr un buen sonido. De todo esto vamos a seguir hablando, y cuando empecemos a tocar un poco en las clases vamos a ir viendo en forma activa todo eso. Pero como habían surgido muchas preguntas con respecto a las boquillas, y recuerdo que una de ellas era que hablara, eso me lo mandaron en el chat y algunos por mail, un poco las equivalencias de las boquillas de Dario con otras marcas. Pero antes de hablar de eso, yo quería mostrar las partes de la boquilla, porque no llegamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Creo que no. Nos corría el tiempo, porque tenemos que hacer teóricamente clases de 40 minutos y las hacemos de 1 hora porque no podemos hacerlas más cortas. Eh, las boquillas, digamos, las partes más importantes de la boquilla son la cámara, que es este espacio, el área abierta que está aquí, en el centro de la boquilla.
la punta, la apertura de la punta. Después ahora vamos a hablar bien de todo eso. ¿Qué es la apertura de la punta? Es la distancia que hay entre la caña y el borde de la boquilla. Después tenemos el bafle, que es toda esta sección que va desde la punta de la boquilla hasta la cámara, y de eso depende mucho la proyección del sonido. ¿Mm? El facing, que es toda esta sección curva, ¿no? Que va desde la punta hasta la tabla. Y luego tenemos la tabla, que es donde apoya la caña en la boquilla. Esas serían como las partes fundamentales, y sobre todo lo que está en este dibujo de arriba es lo que interviene, digamos, lo que al modificarse hace que tengamos diferentes modelos de boquillas, de la marca que sea. Las boquillas todas tienen estas partes y es importante que los clarinetistas las conozcamos. Hasta ahí vamos, ¿todo bien? Bueno, contestando preguntas, me hicieron varias. Era una, por ejemplo, cómo se correspondían las boquillas de Dario con boquillas de otras marcas para saber qué boquillas elegir. Y también otra pregunta importante era cómo combinar las cañas con las boquillas, que eso es otro tema súper importante que tienen que saber. Bueno, aquí en esta presentación tenemos un cuadro comparativo donde aparecen varias marcas. Y acá están los modelos de las boquillas Reserve de Daddario, X0, X5, X10, X10C, X15C, X26, 25E. Y aquí podemos observar la principal competencia, que sería Van Doren, cuáles son los equivalentes. Esto por ahí, si les interesa, yo se los voy a mandar, porque cuando tengan ganas, ya sea de cambiar de boquilla, ya sea de probar, ya sea de saber, porque es importante saber cómo, y acá ven que hay muchas otras marcas, cómo son las correlatividades de los modelos de las boquillas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerme, porque la semana pasada habían quedado algunas pendientes que les prometí contestar hoy con respecto a las boquillas, a sus boquillas, a cómo ¿Ese elegir cuadro una. va de más abiertas a más cerradas? No, al ¿O al revés? contrario, va desde la X0, que es la más cerrada, a X25, que es la más abierta. Por ejemplo, yo les cuento, X0 es una boquilla de 1 milímetro de apertura. La X5 es una boquilla de 1 milímetro con 0,5 décimas. La X10 es una de 1 milímetro con 12 décimas. Ahí ya no sigue que no es con 10 décimas, es con 12. La X10E, o sea, ¿se acuerdan que les conté que la E era la afinación europea, o sea, 442? Las otras tres que no tienen la E son americanas, o sea, 440 o 441. La X10E es una apertura de 1 milímetro con 11 décimas. Pueden ir viendo las correlatividades con los modelos de las boquillas que por ahí ustedes conocen más. Fíjense acá abajo. La X15E es 1 milímetro con 18 décimas y la X25E 1 milímetro 25. Entonces vamos de cerradas a las más abiertas. Y acá pueden ver, dependiendo de qué modelo usen ustedes, cuál boquilla de Daddario puede ser la que es similar. Después falta en este cuadro incorporar a la boquilla de Daddario Reserve Evolution, que estaría por acá. ¿Hay alguna pregunta sobre boquillas? Sobre ustedes y su relación con las boquillas. ¿Algo que quieran saber qué hacer con la boquilla, o cómo elegirlas, o cómo combinarlas con las cañas? Voy a dejar de compartir por un ratito para a ver si conversamos un poco de ese tema. A ver.
Buenas noches, maestra. Sí, buenas noches, Byron. Mi pregunta era la siguiente. Una boquilla de vidrio, ¿qué diferencia hay con una boquilla de bonita? Con respecto a la sonoridad, eh, Sí, exactamente. yo personalmente no usé nunca boquillas de vidrio, pero usando la lógica, calculo que el cristal tiene una vibración un poco más brillante que la ebonita, por ser otro tipo de material más, llamémosle un poco como menos flexible, ¿no? Que la ebonita, que es una combinación de caucho con azufre, que tienen un grado de flexibilidad un poco mayor. Entonces, deduzco que la sonoridad debe ser un poquito más brillante porque vibra de otra forma. Pero todo eso se puede compensar con las cañas que elegimos. Ahí es donde entra en juego esa combinación de la boquilla y la caña, que puede transformar una boquilla un poco más brillante en algo más amable o puede transformar una boquilla oscura en algo más brillante. Depende de cómo coordinamos con la caña, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo combinan boquillas y cañas? Díganme lo que hacen sin pensar que esté bien o mal. Solamente qué es lo que Maestra, ustedes piensan. pero una consulta, yo, por ejemplo, utilizo una boquilla B40 Van Doren, Ujú. y si me comprara una boquilla de Dario, ¿qué boquilla me recomendaría? O sea, o sea, Sí, parecido, igual que, sí, yo te recomendaría una X15E. Por ejemplo, tendría una apertura bastante similar a la B40. Pero si bien la Evolution es un poquitito más cerrada, es una boquilla que está pensada para que compita con la B40. O sea que te recomendaría probar la X15E o la Reserve Evolution. Las dos son de la línea Reserve. Son, y la caña, maestra, en la caña, yo utilizo también Van Doren número 3 ujú. y en creo que en Dadario me dijeron que es 3,5 o 3 para poder combinarla. Sí, mira, cuando uno cambia de marca de cañas, tiene que empezar probando la misma numeración que usa en su marca, ¿no? Por ejemplo, Ah, si usas 3 de Van Doren, yo te recomiendo probar una 3 de Daddario y ver realmente qué sentís, si tenés que endurecerla o no. Hay que comenzar como manteniendo los parámetros. En general, Daddario depende del modelo, tal vez hay que comprar medio punto más, porque Daddario tiene una medida similar a las medidas que maneja B12 de Van Doren. Viste que mm, cuando, por ejemplo, una persona que usa caña 3 del azul normal, de la Van Doren tradicional, tiene que usar 3,5 de B12. En Daddario es esa medida. Si se usa en 3,5 de B12, está bien, coincide prácticamente con 3,5 de Daddario, pero también tenemos que ver qué modelos, porque Daddario tiene, al igual que otras marcas, varios modelos de cañas. Pero siempre que uno cambia, tenemos que usar el mismo número y de ahí ver si tenemos que incrementar el número o no, o bajarlo. verdad, sí, tienes razón. Gracias, maestra. No, de nada. Pero en general, cuando usamos, vamos a hablar como generalidades de las boquillas y las cañas. A ver, yo creo que lo hablé la otra vez, a ver si, muchos lo saben, por supuesto. Si tenemos una boquilla cerrada, ¿qué tipo de cañas tenemos que buscar? Una cañadura. Muy bien. ¿Y por qué? 3,5. Sí, digamos dura, puede ser, depende la apertura de la boquilla, puede ser 3,5, puede ser 4 más, o creo que hay cañas hasta 5. O sea, una boquilla cerrada soporta cañas más duras. ¿Y por qué? El que me contestó 3,5, que me dijo cañas duras, que me diga por qué. A mí lo que me interesa es que sepamos el porqué de todo.
¿Quién me había contestado recién? Maestra, yo pienso que mientras la boquilla cerrada, y si tenemos una caña, eh, algo suave de 3 o 2,5, digamos, creo que en el aire se cerraría, ¿no? Con la presión del aire, Claro, sí. pero ¿por Entonces, qué? sí, mientras más dura, ya no pasaría eso, ¿no? Porque la boquilla cerrada, y aparte por el aire, pienso yo. Pero ¿qué es lo que hace físicamente que necesitemos en una boquilla cerrada una caña más dura? La fuerza de las vibraciones. Va por ahí, pero es más sencillo. Si nosotros observamos una boquilla cerrada, la distancia que tiene con la caña es mínima. O sea, la caña cuando vibra tiene que recorrer muy poquita distancia que si tenemos una boquilla abierta. La caña tiene que recorrer más distancia. Por eso, una boquilla muy cerrada, donde la punta de la boquilla y la caña están muy cerquita, la caña no tiene que recorrer tanta distancia, por eso puede ser una caña dura. Porque si tenemos una caña blanda, por supuesto, al no tener que recorrer mucha distancia se cerraría. Eso está bien lo que habías dicho, Mario. Pero el por qué es ese, es la distancia que tiene que recorrer la caña entre su punto de reposo y llegar a la punta de la boquilla. Por eso, si tenemos una boquilla muy dura, muy abierta, ¿qué necesitamos entonces? Una caña más blanda, porque esa caña tiene que recorrer más distancia. Entonces necesita ser más flexible para poder vibrar. Ahí está bien lo que hablabas de las vibraciones, Azul, para poder vibrar lo que nosotros necesitamos para que suene. Eso es toda una cuestión física, una cuestión de distancias que tiene que recorrer la caña para llegar a ponerse en contacto con la boquilla y producir con esas vibraciones el sonido. Y una boquilla intermedia, por supuesto, sostiene medidas intermedias, como 3,5, 3 más en algunos modelos. Entonces, esas son las proporciones. Boquilla cerrada, caña más dura. Boquilla abierta, caña más blanda. Boquilla intermedia, caña intermedia. Por supuesto que hay gente que le gusta combinar diferente. Le gusta poner una boquilla abierta con una caña dura o una boquilla cerrada con una caña blanda. Depende qué tipo de música también quiera hacer. Porque, bueno, yo conozco músicos, por ejemplo, que se dedican a hacer música klezmer, que buscan boquillas cerradas y cañas blandas, porque eso les permite hacer un montón de efectos que no se podrían hacer con las otras proporciones que manejamos. Pero entonces cambian la posición de la garganta, cambian la forma de la embocadura, etcétera. Pero son casos especiales. Y hay gente que le gusta hacer mucho esfuerzo físico y tocar con cañas duras, con boquillas abiertas. Pero esas son búsquedas personales. Lo que yo digo es más o menos un promedio de cómo tendrían que ser las cosas sin ir a casos excepcionales. Bueno, acá me había contestado John Salazar eso que yo dije del recorrido de la caña en las boquillas. Así que ya alguien lo había contestado. Acá hay una... Melissa me dice, buenas noches, yo uso una boquilla Yamaha 4C, me gusta el sonido oscuro, pero me gustaría que el sonido se proyecte más. ¿Cuál me recomienda? Y bueno, yo recomiendo, por supuesto, como yo soy artista de la marca Dario, porque yo elijo usar esas boquillas porque a mí me encantan, recomiendo, por supuesto, cualquier boquilla de las líneas Reserve y Reserve Evolution, porque son las boquillas que a mí me encantan. Yo personalmente uso una Reserve Evolution y antes usaba X10E o X15E, fui como cambiando un poco, pero cualquiera de esas boquillas van a dar una sonoridad oscura y bien combinada con una caña, se potencian mucho más, por supuesto, ¿no? Esas son boquillas que
se pueden usar con cañas 3, 3,5 más. Depende, ¿no? Depende de cada uno, del nivel que tenga, del cómo esté desarrollado su musculatura o cómo esté resuelta su embocadura, ¿no? Y la emisión del aire. Todo eso se conjuga para, al final de cuentas, lograr un buen sonido. O sea, son muchas las cosas que intervienen en lograr un buen sonido, pero lo más importante es primero poder dominar toda la parte física, ¿no? Nuestra, de la boca, del aparato respiratorio y después también de la emisión del aire, de la embocadura, de la articulación y todos los elementos, las cañas, las boquillas, los instrumentos, por supuesto que nos ayudan. Cuanto mejor calidad tengan, mejor logramos nuestro objetivo. ¿Hay alguna pregunta más al respecto de este tema? Yo quiero preguntar algo acerca de las Sí. cañas, porque yo tengo un pequeño problema. Y a mí se me ablandan las cañas muy rápido y están muy caras. ¿Cómo puedo hacer para que las cañas me duren más ligeras? Bueno, vamos a ver alguna cosita que te va a ayudar. Ay, ¿dónde está mi PowerPoint? Ay. A ver, un segundito. Acá. Ese es un tema que justamente iba a hablar hoy, de cómo hacer que las cañas no se vengan abajo rápidamente. A ver, antes de empezar a hablar de eso, vamos a hablar un poco de qué saben ustedes de las cañas. ¿Qué saben de cómo es una caña, de cómo se hace una caña, de dónde proviene una caña? ¿Alguien sabe? El que sea, dígame qué piensa, qué idea tiene, o me parece que... Yo creo que se cortaban, uy, perdón, iba a hablar otro. ¿Mm? No, habla Ángel. Ah, creo que se cortaban las cañas de bambú, puede ser, y se esperaban a que se sequen por unos meses. No sé, algo así escuché. Bueno, vamos a Bueno, empezar dándole... ¿Sí alguien quiere decir algo? yo creo, pues, a lo que he leído, que es una planta especial, me parece que es esa que tiene ahí en la imagen que está compartiendo, que la cosechan y pasa un periodo de secado y unos tratamientos para luego ser trabajada y convertida en la caña que utilizamos nosotros. Sí. Bueno, pero la caña, vamos a primero hablar de cuál es la variedad de caña. La caña se llama Arundo Donax. No es bambú, es la caña Arundo Donax. Bueno, ahí está justo. Tienen todo el machete ahí bueno, nosotros en Argentina hacemos machete algo como para que ustedes puedan contestar aunque no sepan, porque lo tienen ahí a la vista. Es una caña que no es una caña exótica, pero hay que disciplinarla para que no sea una plaga. Estas cañas las podemos encontrar en muy pocos lugares en el mundo. En general, todas las fábricas de cañas las tienen en el sur de Francia, acá en este punto, y acá en Argentina, en esta provincia que se llama Mendoza. Ahí es donde la mayoría de las marcas de cañas tienen sus plantaciones. D'Addario tiene las plantaciones en los dos lugares, plantaciones muy, muy grandes. Acá lo que podemos ver son estas fotos, las saqué yo en la plantación de Mendoza. Podemos observar cómo es una raíz de la caña, son unos rizomas. Estos son los pasillos entre las plantaciones. Bueno, y acá algunas imágenes de las cañas, ¿no? Las cañas tienen un proceso muy largo. Primero tienen que crecer por lo menos 3 metros de altura, o sea, eso lleva un par de años. Luego las recolectan una a una a mano. ¿Quieren ver un video de cómo se hace eso?
Sí, por algunas sonrisas que veo, me parece que les interesa. A ver si tengo el video. Si no, lo voy a buscar en otra presentación. Porque lo había puesto y después pensé que sería muy largo y lo saqué. Si me esperan un segundo, les muestro. Así es más fácil para que ustedes vean. Porque es muy interesante que todos los clarinetistas y saxofonistas eh, sepan cómo se hacen estas cosas. Eh, porque son nuestros materiales. Y eso es imprescindible que lo sepamos. Si me dan un segundito, voy a buscar el archivo. Correcto. A ver. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Porque, digamos, todo esto hace que nosotros mejoremos nuestra calidad como músicos. Porque si entendemos cómo funcionan nuestros materiales, por supuesto que vamos a poder trabajar mejor. Y entender también cómo funcionan nos va a ayudar a saber cómo elegirlas, todo lo que usamos, ¿no? Ay, disculpen que se me hizo un lío acá con el video. Me parece que se los voy a deber para la semana próxima. Porque ahora me puse un poco nerviosita, porque no lo encuentro, porque no lo tenía preparado. A ver acá. A ver si este sí. Acá está. Tienen suerte. Esperen que se tiene que abrir. Ahora lo comparto. A ver. Esto de estar en vivo tiene estas cuestiones. Bueno. Acá está. Oh, ahí va. Aquí le voy a bajar el volumen, así yo puedo hablar encima. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, este es John D'Addario, es el Jim D'Addario, el dueño de la fábrica. Estas son las plantaciones en Francia. Bueno, acá me está diciendo algunas cosas, ¿no? De cómo D'Addario logra la máxima calidad de sus cañas y por qué de una caja de 10 cañas te sirven casi las 10 cañas contra otras marcas que te duran, por ahí te sirven 3 de 10. Entonces acá está hablando de el cuidado que le pone D'Addario a las cañas desde el que las planta, ¿no? Entonces acá podemos ver las plantaciones en lugares que tienen mucho sol y tienen que tener también mucho frío. Esa amplitud térmica hace que también la caña sea muy flexible. Para que explican que no usan ningún químico, ni ningún insecticida, ni nada peligroso para nuestra salud. Acá podemos observar, bueno, las plantaciones. Ahí tenemos la raíz, que les mostraba antes en la foto. Y les decía que, bueno, una caña por lo menos 5 a 7 años para tenerla terminada. Acá vemos cómo las recogen una por una, se recogen a mano, después se pelan en estas máquinas, se les saca todas las hojas de afuera, después se las mide y las almacenan. Pasan digamos, primero se secan al sol
después se almacenan y después ya pasan en la fábrica a estas máquinas que son de última generación, totalmente digitales, cortan los tubos y después se mandan a la fábrica y ahí empieza todo el proceso de la caña en estas máquinas que les decía, que son totalmente digitales, la mano del hombre participa bastante poco y trabajan con un control de calidad muy sofisticado que las va sacando de la línea de producción las cañas que tengan cualquier defecto. Acá podemos ver cómo se generan los raspados, son todas con puntas de diamante. Eso hace que tengan una precisión muy especial. Acá se ven diferentes procesos de la cadena de producción de las cañas y los aparatos que las miden, que miden la resistencia, que evalúan que estén parejas, etc. Y acá muestran las imágenes de las fases de control. En estos aparatos están midiendo la resistencia de las cañas. Y después, bueno, están los músicos que van probando que las cañas realmente estén saliendo en buen estado y después, bueno, pasan a todo el proceso de empaquetado, etcétera, ¿no? Ahora ya termina el proceso de la caña. Vamos a volver al otro PowerPoint. ¿Dónde está? Acá. Entonces acá volvemos a eso, lo que les contaba antes. Acá hay imágenes que tal vez no se ven en el video, del proceso de secado, del proceso que es muy importante, porque a veces no sé si les ha tocado abrir una caña y ver que está como verde o que tiene un gusto medio amargo. Eso es porque no han tenido un proceso de secado al sol y la savia no decantó lo suficiente para que las cañas estén, digamos, listas para trabajarlas y luego empaquetarlas. Ahora vamos a ver una imagen de una caña muy de cerca. Todo esto que se ve acá, ¿qué son? A ver si alguien me sabe decir, tanto ahí o acá. ¿Qué son esas Astillitas imágenes? minis. No son astillitas. Poros. Eso. Son los poros que se ven porque la caña que está formada por qué. Al ser digamos, una caña como cualquier caña, tiene ¿cómo está formada? Por pequeños canales que se pueden ver en las diferentes partes de la caña, por los cuales absorben ¿qué? La humedad. Serían como los filamentos, los poros, como dijo otra de las compañeras que estaban por ahí, que no sé quién era. Y eso, volviendo a la respuesta que tengo que darle a Azul, que hizo sobre qué pasa, por qué las cañas duran poco o por qué algunas cañas duran poco, todo lo que te expliqué y mostré de la producción de cañas tiene que ver con eso. Si uno tiene una caña nueva y la usa sin prepararla de ninguna manera, tenemos la caña que está en la caja, envuelta, cerradita. Ustedes vieron todo ese proceso que tiene la caña desde que es una raíz hasta que entra en una caja, son aproximadamente 5 años. Esa caña nunca vibró, nunca nadie la sopló, nunca estuvo expuesta a nada más que a todo el proceso de fabricación. Cuando la sacamos de la caja, la caña la ponemos en la boca, empieza un proceso de absorción de humedad. Entonces, si uno a una caña nueva no le da descanso una vez que la empieza a usar, la va a saturar. ¿Por qué? Porque esa caña va por todos estos poros que tiene, todos esos canales, que son canales que van por dentro de toda la caña, que se ven
Aquí porque está cortado, se ven de esta forma. Esto se ve así porque es todos esos canales cortados, porque empiezan desde el talón de la caña. Digamos, nosotros la humedecemos con la saliva antes de empezar a tocar, que es la mejor forma de humedecerlas primero con la saliva, porque esa caña va a tomar contacto con el pH de la saliva nuestra, que somos quienes vamos a tocar esa caña. Las tocamos un rato y ustedes se pueden a veces ver que la punta se humedece mucho y se ve negro, como que si uno la acerca a la punta de la boquilla, ven como que está negra. En ese momento hay que sacar la caña y dejarla descansar, porque quiere decir que esa caña se sobresaturó de humedad. Porque esos poros que tiene hay que lograr que se vayan cerrando para que no se sature. Entonces, lo ideal cuando uno empieza con cañas nuevas es tener por lo menos 3 cañas e irlas rotando. Entonces, empezar con una, tocarla un rato, cuando se llenó de humedad, dejarla, tomar otra, lo mismo, dejarla, tomar otra. Y así durante una semana más o menos vamos rotando nuestras cañas hasta que las cañas se acostumbran a vibrar y a recibir humedad. Van a ir como impermeabilizándose y van a poder estar listas para soportar toda la exigencia que nosotros le damos. Entonces ahí las cañas van a durar un montón. Depende también la exigencia que les demos. Por ejemplo, a mí una muy buena caña me puede durar un mes, siempre que la voy rotando con otras, porque tengo la exigencia de mucho estudio, de los ensayos, de los conciertos. Bueno, ahora duran un año porque no tenemos ni nada, ni ensayos, ni conciertos, pero bueno, no estudia en su casa. Pero estudiando en casa tienen como una exigencia un poco menor porque no hay que proyectar el sonido tan lejos, no estamos en salas de conciertos, no estamos cambiando tanto de ambiente, entonces las cañas no tienen que soportar esos cambios de estar en un lugar con mucha humedad, ir a otro con humedad o con aire acondicionado, etc. Entonces, eso es el kit para que las cañas duren, es tenerles mucha paciencia al principio, no saturarlas desde el comienzo. Porque si una caña nueva la usamos durante 4 horas, por supuesto que vamos a decir, esta caña no sirve, se ablandó, ya no me sirve más. Se ablandan porque se super humedecen. Por eso pasa, por ejemplo, acá tenemos participantes de toda Latinoamérica. Los que viven en países muy húmedos saben que las cañas vibran muy fácil y pueden usar hasta cañas más duras porque como vibran fácil hay que buscar numeraciones más altas. Porque ya de por sí vivimos o viven en un ambiente húmedo natural. Pero los que viven en lugares muy secos deben experimentar que las cañas tienen que ser más blandas porque les cuesta mucho absorber la humedad y al no tener tanta humedad la caña le cuesta vibrar porque la caña necesita humedad para vibrar. Entonces creo que me van a dar la razón todos los que vivan en diferentes lugares porque esa es la ecuación. Es cuanto más húmedo es un lugar, más dura puede ser la caña porque la humedad ayuda a vibrar y cuanto más seco, más blandas porque la humedad no la logran absorber y uno siente que la caña siempre está dura. ¿Alguien tiene algo que comentarme al respecto? Yo, maestra, quería hacerle una consulta y comentar algo. Yo vivo en Panamá y tengo a veces problemitas con las cañas, sobre todo en el lugar a donde estoy viviendo ahorita, hace mucha calor. Hay temperaturas a veces hasta de 39, 40 grados. Y he notado que las cañas me pierden la fuerza como rápido, como que se debilitan más rápido. Ejemplo está en que el año pasado, para finales, estaba en invierno, caía lluvia y eso, y las cañas estaban como un poquito más fuertes, cañas que yo sentía duras este año cuando empezó el verano y comenzó esa calor, las volví a utilizar y las sentí como un poco débiles.
Claro. y estoy teniendo ese problema con los cambios de temperatura, pues puesto que en el lugar donde vivía antes, acá en Panamá, hacía un poquito más de frío, pues no era tan caliente como el lugar en el que estoy ahora. Eso, y lo otro que quería consultar era el o sea, antes de utilizar una caña, cuando uno la saca de su estuche, como usted dijo, ¿qué se recomienda hacer o cuál es la mejor manera para trabajar esa caña o curarla? Ya que he leído en algunos libros y algunos maestros me han dicho, algunos me dicen que simplemente la humedezca y la pruebe y la vaya rotando, como usted acaba de decir. Sí. Otros me han dicho que la saque del estuche y la ponga sobre un vidrio, la humedezca y la deje ahí reposar varios días y después entonces haga el proceso ese de humedecerla e irla probando una por una. Pero no sé cuál sería el método más efectivo para... Bueno, yo te digo el método que me es efectivo a mí. Yo sé que hay muchos métodos, hay gente que también recomienda ponerlas en el agua, pero eso la sobrehumedece. Más si vivimos en una zona húmeda, poner la caña en el agua es ahogar la caña. Yo recomiendo, lo del vidrio también lo he escuchado y es una buena manera de que las cañas estén planas y vayan amoldándose al clima donde viven. Creo que todos esos procesos están muy bien y hay que amoldarse, hay que como elegir cuál es el proceso que nos viene mejor en el lugar donde vivimos, porque no es lo mismo Panamá que la provincia de Jujuy o en Argentina o México a 2.600 metros de altura o el lugar que sea, que son muy diferentes. Entonces, yo personalmente creo que con nuestra saliva y usarlas de esa forma, rotándolas de a muy poco tiempo por día durante una semana, resulta. Tal vez en lugares mucho más extremos tengamos que agregar eso de dejarlas sobre el vidrio para que se aclimaten al clima del lugar, sobre todo cuando creo, muy húmedo. Creo que van a absorber la humedad del ambiente y se van a acostumbrar a estar prácticamente todo el tiempo en un ambiente húmedo, ¿no? Pero no te podría decir cuál es la perfección de sistema, simplemente lo que yo recomiendo porque a mí me resulta. Cuando voy a ciertos otros países, bueno, iba hasta que no se pudo viajar más, por ahí tenía que cambiar un poco el sistema. Cuando iba a lugares muy secos, a veces sí tenía que ponerlos un poco en agua para que se mantuvieran más tiempo húmedos. Y en lugares muy, muy húmedos, yo lo que tengo es una caja portacañas que tiene un sachet que absorbe la humedad y mantiene la temperatura, digamos, el porcentaje de humedad estable dentro de la caja y no absorbe más de lo que corresponde. Eso también ayuda mucho los correctos cajas portacañas, ¿no? ¿Y qué portacaña usted Yo, recomendaría, maestra? Porque yo tengo uno de madera con planchita de vidrio, pero es un portacaña normal, pues. No claro, sé. yo el que uso, bueno, parece que fuera marketing, pero bueno, es así. Lo que a mí me sirve es el portacañas de Daddario, que es una caja para 8 cañas, que trae un sachet que se llama Reed Vitalizer, que mantiene la humedad estable dentro de la caja. Es un sachet de sílica en gel y se puede usar tanto dentro del portacañas como, por ejemplo, poner las cañas en una bolsita de esas que tienen cierre Ziploc, poner un Red Vitalizer adentro y cerrarlo y las cañas dentro se mantienen como en una humedad estable de un 72%. Y eso cuando uno cambia de países o de lugares o de climas, se nota cómo ese Red Vitalizer mantiene las cañas bastante parejas, ¿no? Y es mucho más amable cuando uno las saca de dentro del portacañas, la caña funciona mejor. Después les voy a mostrar la próxima clase cómo es esa caja. No venía preparada para mostrarles el portacaña, pero Okay. así es la cuestión. Maestra, ya para concluir mis dudas,
Alguien también me dijo que si sentía ese problema, que lo correcto era que pusiera una caña más fuerte. Claro, eso te iba a decir. Ahorita estoy experimentando con eso. Claro, yo uso una boquilla que es abierta, es bastante abierta, es como de 1.25, creo que es. 1.25, 28. Sé que las características son parecidas a la de, que son parecidas a la de parecida la a la B40, X25. como la B45 Lira de Van Doren, Sí. parecida, pero no es Van Doren. Y alguien me dijo ¿Qué eso. usas? ¿Qué boquilla usas? Pomarico Diamante. Ajá, ok. Mira, acá tenemos acá la apertura, ves que acá tenés, B45 Lira, y sería como la X25 de Darío, de las más abiertas. Entonces alguien me dijo eso. Yo estoy experimentando con unas cañas 3,5 que tengo. Y bueno, algunas las he sentido cómodas, pero otras exageradamente fuertes, porque yo con esa boquilla uso cañas número 3, precisamente por la abertura de la boquilla, para compensar eso. Pero las 3 que tenía que me estaban funcionando, y a veces cuando abro el paquete, algunas me vienen como muy flexibles, muy suaves, pues entonces la cuestión de la temperatura que expliqué, y traté de experimentar con eso, pero no con todas me ha ido bien. Entonces quería aclarar si estaba bien o estaba mal. No, sí, yo creo que con una boquilla tan abierta las cañas 3 son ideales, pero bueno, con esas cuestiones de la superhumedad, probar con cañas un poquito más duras también es una buena opción. Pero otra opción, si te quedan demasiado duras las cañas más duras, es elevar mínimamente la posición de la caña en la boquilla, mínimamente, para que sientas que es un poquito más resistente, pero que no sea tan dura como una caña 3,5 o 4, 3,5 más. Entonces es un truco que después lo vamos a seguir hablando en la próxima clase, porque para ver nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Y es un pequeño truco que es como un tip que les doy. Partimos de tener la boquilla puesta en la posición correcta. Pero si nos queda, es una caña que nos va muy bien, pero sentimos que es medio floja, la elevamos mínimamente. Entonces vamos a tener más material en la punta, porque ahora vamos a hablar un poco de las partes de la caña y qué es lo que influye en ciertas cosas. Al tener más material arriba, la caña es como que va a tomar otro cuerpo, pero no se va a endurecer. Y al contrario, si tenemos una caña que nos gusta mucho y nos resulta de golpe muy dura, la bajamos mínimamente de la posición correcta de la caña, pero es mínimo, ¿no? Y entonces vamos a tener menos punta y ahí vamos a sentir que está más espontánea. Son pequeños trucos para que las cañas que nos gustan no las tengamos ni que cortar ni que raspar, porque tal vez eso sea, digamos, algo que pasa en un momento y no todo el tiempo. Y si la cortamos o la raspamos, la arruinamos. Entonces, sin tocarla, podemos simplemente variando mínimamente la posición de la caña, lograr que sea más suave o más resistente. Después, otras características importantes que tienen que saber de las cañas es esto. Yo no sé si ustedes saben qué significa una caña filed o unfiled. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué características tienen esas cañas? Porque en todas las marcas tenemos cañas de los dos modelos, file y unfile. Acá, por supuesto, está explicado todo. Es el tipo de limado, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es cada una, no? La caña file es la que nosotros llamamos corte francés, que es la de arriba, que es la que tiene el corte. La unfile es la corte americano, que es la que no tiene esta línea de corte. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La caña filed viene con la corteza en el talón de la caña, el corte, y en esta parte que se llaman los hombros de la caña ya comienza un raspado y después comienza el otro raspado, que es el de la lengüeta en sí, digamos, ¿no? El raspado que depende del modelo que sea de la caña. Y en la unfiled tenemos
digamos, el talón de la caña, los hombros siguen teniendo la corteza sin ningún tipo de raspado y a partir de ahí comienza el raspado de la caña en sí, la parte que vibra. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es la inclinación de esos raspados. En el corte francés, como quitan material aquí, se genera como un escalón, la punta va a tener más material para compensar ese salto que hay aquí con este corte. En cambio, el corte americano, como no tiene este escalón, va a caer como una rampa y la punta va a ser más fina. Entonces vamos a tener el resultado que las cañas de corte francés van a tener un sonido un poco más oscuro porque tienen más material en la punta y las de corte americano van a tener un sonido un poquito más brillante porque tienen menos material en la punta. O sea que el color del sonido depende bastante de cómo son las puntas. Y eso es muy interesante que sepan cuando eligen cañas. Por ejemplo, D'Addario, digamos, en la línea profesional de D'Addario ofrece 3 modelos que son Reserve, Reserve Classic y Reserve Evolution. Acá pueden observar en este dibujito las diferencias de grosor de las cañas desde el talón y todos digamos, las variantes que hay para compensar esos grosores y que las cañas suenen oscuras, suenen llenas, sean espontáneas y tengan proyección. Cuando tenemos menos material en el talón, el file o el corte va a ser más arriba porque hay menos espacio para el raspado, para no llegar a la punta sin material. Cuando tenemos más material como la Classic, el corte es más abajo porque tenemos más espacio para el raspado y la punta va a tener el material necesario para sonar lleno, pero vean las diferencias de forma que tienen las puntas. Y el modelo Evolution, que es la más gruesa de todas, no tiene el file porque es un corte americano y va a llegar a la punta, que acá no se ve, pero eso se nota cuando uno las prueba, con un poco menos de material. Entonces va a ser una caña con mucho material, con un sonido con mucha proyección y mucho color, pero con un poco más de brillo. Esta es una caña con bastante material, con mucho color, mucha proyección y un color más oscuro porque tiene la punta más gruesa. Y esta es una caña que va a ser mucho más fácil de hacer vibrar porque tiene menos cantidad de material, pero va a tener cuerpo y todo lo que tienen las otras. O sea, esto es para que después, si les interesa saber a fondo, por supuesto lo hablamos más, pero esto es para que vean que es importante saber la anatomía de las cañas, saber por qué son diferentes y qué cosas las hacen más brillantes, más oscuras, con más cuerpo, con menos cuerpo, con más sonido, con menos, con más proyección, con menos. Vieron que es súper interesante y tal vez hay cosas que a ninguno se les ocurrió ni siquiera pensarlas, pero yo soy una profe que me gusta que los alumnos entiendan el porqué de todo. Tenemos 20 clases, tenemos tiempo de hablar en profundidad de todo, porque así van a mejorar un montón de cosas. Porque tal vez pueden entender por qué sus cañas no funcionan, entonces pensar en buscar otro modelo que les dé más cuerpo, que les dé más espontaneidad, pero a su vez mejor proyección, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que ofrece esta marca, que son cañas que de una caja de 10 te sirven mínimo 8, cuando no sirven las 10 directamente, que te ofrecen muchas variantes de modelos y de búsquedas y para todas las necesidades. Entonces, pero lo que a mí más me interesa es que ustedes entiendan el porqué de cómo funciona la parte física de la caña, ¿no? Las respuestas por su
las características físicas. Bueno, hoy vamos a quedarnos acá, pero quiero saber si tienen algunas preguntas. Después vamos a seguir esto la otra semana. Quiero saber si tienen algunas preguntas. A ver, acá hay algunas en el chat. Perdón que no los estuve viendo al chat porque al estar compartiendo pantalla no puedo ver el chat. A ver. ¿Rasparla a la primera impresión? Me pregunta Catherine. No, no hay que rasparlas a la primera impresión. Hay que dejarlas que las cañas, tenerles paciencia, como les dije hace un rato, que las cañas se tomen contacto con su nueva vida, porque están encerradas en una caja, vaya a saber hace cuántos años, y salen a tener una nueva vida donde tienen que vibrar, donde van a recibir humedad, donde van a tener ciertas exigencias. Entonces, si uno las raspa al principio, después podemos matarlas. Les vamos a sacar un material que ellas necesitan para vibrar. Si después de una semana vemos que esa caña no responde, bueno, probamos raspar un poco, pero nunca hacerle nada a una caña a primera impresión, ni rasparla ni cortarla. Dejémosla que se acostumbre. Tratémoslas con paciencia. A ver si hay alguna otra pregunta más. No. Bueno, a los que ingresaron más tarde, como todo lo que se escribió antes no lo pueden ver, les recomiendo algo que habíamos estado hablando al principio, que es que cualquier duda y cualquier necesidad puntual que tengan, podemos armar un grupito de WhatsApp. Y yo acá les dejo mi WhatsApp. Esperen que... Ahí está. Para que me escriban y podemos organizar algunas cosas. Alguien me preguntó, maestra, usted sabe acá, Julia, de Perú. ¿Quién trae cañas y boquillas de Darío a Perú? Hace un año quise comprar los Reserve Evolution y no encontré. Sí, es un tema. Perú tenemos que seguir insistiendo. Creo que Marrufo es uno de los distribuidores de Perú. Hace poco hicimos una capacitación para ellos. Pero la próxima clase o si querés consultármelo por WhatsApp o por mail, repito nuevamente mi mail para más precisión, porque yo mañana justo tengo una reunión y voy a volver a insistir con Perú. Yo sé que en Perú está un poquito difícil. Sí, Ricardo Marrufo. Teóricamente él es el distribuidor, pero bueno, si no, díganles que hablaron conmigo y que por favor las importe, que quieren probar. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Yo estaría 5 horas con todos. Vayan preparando sus preguntas para la próxima clase. Vamos a seguir conversando de esto y vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a trabajar un poco con el clarinete, a hablar un poco de nuevo de la embocadura y vamos a empezar a hablar de la articulación una vez que termine con el tema cañas. Para mí está íntimamente ligada la articulación con el tema cañas. Así que vamos a hacer algunas, o vayan preparando preguntas e inquietudes con respecto a la articulación. Y alguien, si necesita mostrarme lo que no logra o lo que sí logra, le vamos a tener unos minutos para que lo podamos hacer en vivo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que para cerrar la clase? ¿Está todo ok? Bueno, entonces, recuerden que el link va a ser exactamente el mismo para todas las clases. Al ser alumnos de estas clases, aparte va a tener un certificado al final del ciclo de clases, todos tienen acceso a un código de descuento en las tiendas de sus países.
eso después, desde Dario Goodwin, se les informará qué tiendas son. O sea, por eso es un beneficio por ser alumnos de este curso, o sea, cualquier producto Dario, de clarinete o saxofón, o bueno, de las cuerdas, de los otros, de todas las clases que se están dando, van a tener acceso a ese beneficio. Una vez por mes se publican nuestros tips, donde damos algunos consejitos sobre los productos y nuestra experiencia con ellos. Y el último miércoles de cada mes, para lo que es Dario Goodwin, hacemos unas entrevistas muy interesantes con grandes artistas internacionales. Ya hemos hecho más de 20. Este fin de mes, que sería el miércoles, este mes va a ser por excepción el jueves 27 de mayo, vamos a estar entrevistando al gran clarinetista bajo Sauro Berti, que es clarinetista italiano, es uno de los mejores del mundo, es artista Dario Goodwin, así que agéndenselo, 27 de mayo, es a las 6 de la tarde de Argentina. Ahora, por ejemplo, es las 9:10 de Argentina. No sé qué hora es en cada uno de sus países, saquen la diferencia horaria. Igual en el flyer va a estar explicado. Sería muy interesante que presencien esa entrevista, va a ser en vivo y lo llenen a preguntas, porque es una persona súper accesible y estas transmisiones en vivo que lo hacemos por el Facebook de Dario Goodwin de Latinoamérica, está abierto a que todos puedan hacer sus preguntas en el chat de la transmisión, así que los invito. Igual se los voy a recordar 2 días antes porque tenemos clase otra vez, para que tengan presente esa entrevista. Y todas las entrevistas que hemos hecho están en la página de Dario Goodwin Latinoamérica, son muy interesantes, hemos entrevistado gente súper número 1 del mundo y es muy lindo que las escuchen para escuchar lo que ellos dicen. Hay muchas recomendaciones, muchos hablan de cómo cuidan sus cañas, cómo las rotan, cómo las preservan. Y justamente la semana anterior estuvimos con Ed Calle fue la anterior, la última fue con Carlos Ugarte, que es panameño. Habló mucho sobre la situación de cañas en Panamá, aparte de ser uno de los saxofonistas más famosos latinoamericanos de la música latina. Así que los invito a que se sumen a nuestra comunidad, que vean esos videos, no para vernos a mí y a Pablo, sino para verlos a los invitados, que son espectaculares. Bueno, si alguien tiene algo que decir. Sí, una pregunta. Este descuento que mencionó usted para Sí. comprar los productos de Dario, ¿los tenemos desde ahora o al final del...? No, lo tienen por ser alumnos de Dario a la Carta. Los tienen ya cuando los necesiten. Lo que yo no les puedo decir exactamente cuáles son las tiendas de cada país, pero creo que si le hacen las consultas al mail del cual les han mandado los links y eso, creo que lo van a poder averiguar por ese medio, por ese mail. Si no, yo mañana, si no lo logran, me consultan y yo mañana voy a saber bien ese detalle y se los digo. Pero es un beneficio por estar inscriptos en estas clases. Creo que es un 15%, algo así. Es un buen descuento en estas épocas que corren. Todo descuento bienvenido. Bueno, no me puedo estirar mucho, me van a retar, porque cada vez las hago más largas. Pero espero que les haya servido esta clase. Vayan anotando preguntas, conéctense conmigo si quieren algo así puntual. Y entonces nos vemos en 2 semanas a la misma hora por el mismo link, ¿ok? Les dejo un saludo muy grande, cuídense un montón y ya les contaré cómo está mi pie dentro de 2 semanas. Bueno, maestra, que se recupere pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Que se recupere. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Besos. Que tenga un lindo día y espero que se recupere pronto. Bueno, gracias. Monseñor, le queridos. mando un saludo. Bueno, chauchito. Nos Y no tengan vemos. dudas en escribir si necesitan saber algo. Chau, chau.